Hola, somos Mila y Juanpa y en este video les vamos a mostrar cómo usamos Python para automatizar y analizar datos en nuestro proyecto. Vamos a trabajar con una base de datos de autos y aplicar conceptos clave como condicionales, ciclos, módulos integrados, generación de contraseñas, operadores, visualizaciones y exportación de Power BI. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es cargar nuestra base de datos en formato CSV usando pandas, ya que esto nos permite trabajar con los datos de forma estructurada. Entonces le vamos a decir, desde Colab vamos a importar desde archivos de mi computadora, el archivo, la base de datos que vamos a utilizar. Entonces ahí le ponemos play, elegir archivos y cargamos nuestra base de datos. Ahora, para no tener que estar poniendo pandas todo el tiempo, entonces le vamos a decir import pandas, que es una librería, y vamos a decir lo que nos los demuestre con las letras PD. Ahora que ya tenemos el alias de panda, que es el PD, entonces ahora vamos a darle la instrucción del data frame. Entonces le vamos a poner data frame es igual a PD, que es pandas, y le ponemos la instrucción de leer los archivos de CSV, que ese sería el punto .read. CSV significa Comma Separated Values. Entonces, esto lo que va a hacer es convertirnos al archivo de data frame, que es una estructura de datos similar a una tabla de Excel. Y para que sepa qué archivos leernos, entonces nosotros aquí vamos a copiar y pegar exactamente el cómo está escrito el archivo aquí. Ya que le dimos esa instrucción a data frame, ahora ya vamos a saber que la variable va a guardar este resultado todo el tiempo. Entonces, siempre que escribamos df, no tendremos que escribir nuevamente Pandas. toda la función del pd, read y todo eso, porque ya está guardado dentro del código. Ahora con el DF, que es el data frame que acabamos de crear, que contiene toda la información de los autos, le agregamos el punto head y los paréntesis, que es un método que muestra las primeras 5 filas del data frame por defecto. Y pues ya. Sigamos, si quisiéramos utilizar como las 10 primeras filas o las 15, entonces dentro del paréntesis ya tú pones el número de filas que quieras indicar, pero automáticamente se muestran las primeras 5 si no le pones un número por dentro. Y cuando le ponemos play, entonces como les dijimos, se muestran las primeras 5 filas y todas las columnas con la información mencionada en el archivo. Ahora vamos a crear el código de print df columns. Este es muy útil en la etapa de exploración de datos, ya que es un atributo del data frame que devuelve una lista de los nombres de las columnas. Y como cuando le das play, cuando le das ejecutar, te da un tipo como de index que muestra todos los encabezados de la tabla. Entonces, si le ponemos play, pues ahí van a ver todas las columnas que tiene el archivo. Entonces, ahora para limpiar los nombres de las columnas, creamos este código que es dataframe.columns es igual a dataframe.columns.string.strip y le ponemos el paréntesis. Este accede a la lista de nombres de columnas del data frame, como por ejemplo el make, model y price, que tienen espacios indeseados, digamos, entre las comillas. El string permite aplicar funciones de texto a cada nombre de la columna, es decir, trata cada nombre como si fuera una cadena de texto. Luego tenemos el punto strip, que este es el que elimina los espacios en blanco al inicio y al final de cada nombre. Entonces, por ejemplo, si está la comilla, espacio, price, espacio, comilla, esto se convierte en comilla, price, comilla. O sea, borra todos los espacios indeseados que hay. Entonces, como el inicio de la instrucción dice dataframe.columns, ya una vez, pues como le dices, igual agarra toda esa función del código que se le dio y reasigna los nombres de las columnas ya limpias al data frame, es decir, actualiza el data frame para que trabaje con nombres corregidos. Bueno, esto es útil ya que evita errores al llamar columnas por nombre, mejora la legibilidad del código y facilita el uso de los métodos como df, entre paréntesis, las comillas y price, sin fallos. Bueno, ahora vamos a pasar al uso de condicionales de if, elif y else. Bueno, como podemos ver en la primera línea del código dice def clasificar precio y entre paréntesis precio. Def define una función de Python y clasificar guión precio y entre paréntesis precio es la función que recibe un valor llamado pues precio. Ya como sabemos, if, elif y else son condicionales que evalúan. En este caso evalúan el valor del precio. En la parte de if, si el precio es menor de 10, se retorna como económico. En el if, si el precio es menor que 25, se retorna como intermedio. Y en else, si es 25 o más, se retorna como premium. Como podemos ver al iniciar el código, nos muestra la lista de los carros y los clasifica como
if, el if o else, es decir, económico, intermedio y premium. Una vez terminamos de poner lo de if, el if y else, tenemos que poner otra instrucción para poder crear estas celdas. Entonces ponemos data frame, paréntesis, las comillas, clasificación, y luego ponemos data frame price, punto apply, clasificar precio. Entonces la primera instrucción lo que hace es crear una nueva columna llamada clasificación con el resultado. Luego le ponemos data frame price, que este selecciona la columna solamente de precios. Luego le ponemos el punto apply, clasificar guión bajo precio, y que esto aplica la función clasificar guión bajo precio a cada valor de esa columna. Ahora, para mostrar los resultados, lo que vamos a hacer es poner print y vamos a seleccionar las tres columnas de make, price y clasificación. Luego le vamos a poner el punto head, y como les habíamos mencionado anteriormente, si no pones ningún número, automáticamente son 5, pero nosotros queremos que nos muestre las primeras 10 filas, entonces le ponemos el 10. Y cuando ya pues lo ejecutas y le pones print, pues se imprimen con todas las instrucciones que le hemos dado. Ahora vamos a generar un código que es ideal para enseñar cómo generar contraseñas seguras y aleatorias con Python. Las instrucciones que le vamos a dar a este código son para generar una contraseña aleatoria de 16 caracteres usando letras, números y símbolos, excluyendo las letras ñ en minúscula y en mayúscula. Lo primero con lo que vamos a empezar es poniendo import random. Esto importa el módulo random que permite seleccionar elementos al azar. Este lo usamos para elegir caracteres aleatorios. Luego le ponemos import string. Esto importa el módulo string que contiene colecciones de caracteres como letras y dígitos. Bueno, entonces le vamos a ofrecer los dígitos que puede utilizar para generar la contraseña. Le vamos a mostrar las minúsculas, mayúsculas, números y símbolos que pueden utilizar, diciéndole que evite utilizar la ñ minúscula y la ñ mayúscula. Luego le vamos a decir que se unan todos los caracteres, haciéndole caracteres es igual y la combinación de todos los caracteres mencionados, y que se agrupen en una sola cadena de caracteres posibles. Para generar la siguiente parte del código, para que nos dé la contraseña de 16 caracteres, vamos a utilizar el siguiente código, que es contraseña igual comillas punto join, que el punto join es el que une los 16 caracteres en una sola cadena. El random punto choice, entre paréntesis caracteres después, que es el que elige los caracteres en aleatorio, y el for-in range, y entre paréntesis los 16, que es el que repite el proceso de 16 veces. Para que nos retorne y nos muestre la contraseña, le vamos a poner la instrucción de return contraseña, ya que una vez tenga todos los datos, solamente pues nos va a ejecutar eso, y le ponemos print para que la imprima y se pueda mostrar. Le ponemos paréntesis, dos comillas, contraseña generada, dos puntos comillas, coma, generar contraseña. Esto hace que la función devuelva la contraseña y se imprima en pantalla como un mensaje claro. Aquí podemos ver que las veces que se presione esto va a cambiar la contraseña utilizando diferentes símbolos, caracteres. Ahora vamos a hacer el uso de los operadores de asignación aumentada, que estos básicamente son formas abreviadas de modificar una variable usando una operación matemática y reasignando el resultado. Ahora vamos a volver a cargar el archivo para que tenga más fresco los datos, entonces le ponemos import desde la librería de pandas, como habíamos dicho, ya usamos como la abreviación, le ponemos data frame y lo mismo que utilice la base de datos que habíamos utilizado antes. Ahora lo que vamos a hacer es el precio con impuesto, entonces vamos a crear una nueva columna poniéndole precio con impuesto, copiando los valores de price. Luego se aplica con un incremento del 10% usando el operador por igual. Entonces le decimos por igual a 1.10 para que le multiplique al precio original eso y le suba con el impuesto. Entonces, para otro ejemplo de los operadores de asignación aumentada, lo vamos a hacer por el peso ajustado, en donde vamos a crear una nueva columna compilando valores de weight. Entonces, a eso se le van a sumar 100 unidades a cada peso utilizando el más igual. Como último ejemplo vamos a usar la eficiencia combinada, entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular la eficiencia promedio entre ciudad y carretera. Entonces se restan 2 puntos usando el menos igual, simulando una penalización o ajuste. Entonces para la eficiencia vamos a agarrar los datos de MPG City y los de Highway, y estos los vamos a promediar y ya con eso se le resta. Para mostrar los resultados vamos a ponerle print y se van a imprimir las primeras 10 filas con las columnas relevantes. Esto permite ver el impacto de los operadores en los datos originales. Entonces vamos a decirle que nos agarre los datos de make, price, precio con impuesto, weight, peso ajustado y eficiencia, que son las
celdas que creamos más las que ya existen. Bueno, entonces aquí como pueden ver, aquí tenemos el precio original y luego el precio con impuesto, el peso original y el peso ajustado. Y ya con todos los resultados que tenemos y la operación que se realiza aquí nos sale la eficiencia. Ahora vamos a trabajar con los módulos integrados, que son bibliotecas que vienen con Python por defecto. Estas son listas para usar sin necesidad de instalación y nos permiten realizar tareas comunes como cálculos estadísticos, manejo de fechas, generación de números aleatorios y más. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el promedio de precios. Vamos a decirle que nos importe las estadísticas de la base de datos, que nos extraiga la columna de precios, diciéndole precios es igual a data frame de price, y que nos calcule el promedio de precio poniéndole la indicación de mean. Entonces un poco la explicación paso a paso es hacer el import statistics, que es importar el módulo que contiene funciones de estadísticas como el mean, el median y el standard deviation u otras cosas. Luego le ponemos el precio es igual a data frame price, que esto extrae la columna price del data frame y la guarda en el variable de precios. Luego le ponemos statistics mean, que calcula el promedio de todos los valores en la lista de precios, y luego le ponemos print con el string que diga el precio promedio de los autos es, y el número que nos indique $1000. Entonces esto nos muestra el resultado usando como fstring para formatear el número con 2 decimales. Entonces si nosotros aquí le ponemos play, pues con los datos que agarró de la base de datos nos va a dar $19.51 mil. Bueno, ahora vamos a crear un nuevo módulo en el cual nos vamos a enfocar en registrar la fecha y la hora de análisis, en el cual pues va a tener el import date time, que sería pues importar el módulo que permite trabajar con las fechas y las horas. Después vamos a poner la fecha actual, que esa sería con la del datetime.datetime.now. Entonces ya después de eso vamos a decirle que imprima una cadena de palabras en la que nos indique la fecha actual, diciéndonos el día, el mes, el año, ahí también la hora y los minutos. Ahora vamos a pasar a la parte del uso de la función de print con fstring. Entonces, ¿qué es esto? Es una forma moderna y eficiente de insertar variables dentro de un texto y se escribe anteponiendo una f al inicio de cada cadena. El primer ejemplo que queremos mostrar es el modelo y el precio con formato. Entonces vamos a insertar modelo y ponerle dataframe.log. ¿Qué significa log? Este es un método de selección que se usa para acceder a filas y a columnas de un dataframe por etiquetas y no por posición numérica. Y entonces, como esto nos da la opción de acceder a filas o a columnas, lo que vamos a poner es dataframe.log y luego abrir un paréntesis y indicarle qué fila queremos y qué columna queremos. Entonces nosotros aquí le estamos diciendo que queremos la fila 0 y la columna de model y de price. Y luego para que nos escriba el mensaje, cuando le demos play le ponemos print f para lo de encadenar el mensaje y le ponemos el modelo y que nos muestre el modelo de la fila 0, cuesta y el precio que está en la fila 0. En este otro ejemplo vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, pero esta vez con el tipo y con la capacidad de pasajeros. Y en vez de colocarlos en la fila 0, la vamos a colocar en la fila 1. Y pues como hicimos anteriormente, igual vamos a hacer la cadena de palabras en el que va a ser el autotipo, y entre paréntesis se pone el tipo, puede llevar hasta, y volvemos a poner entre paréntesis los pasajeros. Y pues ya el ejemplo que nos da es el autotipo midsize puede llevar hasta 5 pasajeros. Y en el último ejemplo vamos a utilizar la fuerza que tiene el carro y las millas por galón que se utilizan. Entonces lo mismo, vamos a ponerle que utilice esta vez la fila 2 del horsepower que haya con el carro. Y para crear un promedio para las millas por galón vamos a utilizar las millas por galón en la ciudad y en el highway, creando así el promedio. Y cuando ya le pongamos print, le ponemos este auto tiene la cantidad de fuerza que tenga en la segunda fila y la eficiencia promedio y lo que se promedia de la segunda fila tanto en la ciudad como en el highway. Ahora vamos a utilizar los ciclos for y while. Entonces en el primer ejemplo vamos a dar el ciclo for y nos va a ayudar a saber cuántos tipos de autos hay. Entonces vamos a iniciar la instrucción diciéndole tipos es igual a data frame y que nos sale la información de los tipos de carros que hay. Y con el value counts nos va a contar cuántos autos hay de cada tipo. Luego le vamos a poner for tipo y cantidad in tipos items. ¿Esto qué hace? Convierte el conteo en pares
ya que pone tipo y cantidad para recorrerlos. Luego, lo mismo que en las veces anteriores, creamos la frase, le ponemos el string para que se cree la cadena de texto y le ponemos I y la cantidad que encuentre de los tipos de auto en la base de datos. Entonces ya aquí nos saca individualmente sobre cada tipo. Ahora vamos a utilizar el ciclo while, que lo utilizaremos para encontrar el primer auto con más de 250 caballos de fuerza. Entonces, vamos a iniciar el código con i igual a 0, y es una variable que representa el índice de fila que está corriendo en el data frame. Esta i se utiliza para controlar el ciclo while, avanzando fila por fila hasta encontrar lo que se busca. Como la información que estamos pidiendo que nos agarre la i es el de la fila 0, entonces le decimos que mientras que i sea menor que el length del data frame, le decimos si del data frame de la fila 0 y el horsepower son mayores a 250, que nos dé la información que hay en el auto que esté en la fila 0 y que tenga la información de make, y lo mismo del horsepower, que nos dé la información de la fila 0 y lo que esté en horsepower. Entonces le vamos a decir, imprímenos algo que diga auto potente encontrado con el tipo de carro. Digamos, en este caso nos dio el ejemplo del Cadillac, y que el horsepower sea 295, que es mayor a 250. Ahora vamos a hacer la integración del data frame e inserción del objeto visual de la gráfica Power BI. Vamos a volver a insertar la librería de pandas ASPD, y después vamos a importar el matplotlib que sirve como módulo para crear gráficos, y el PLT, que sería un alias para usar funciones de gráficos como plt.plot entre paréntesis o plt.show entre paréntesis, etc. Entonces aquí, para cargar los datos, vamos a volver a ingresar estos códigos que pues ya habíamos agregado anteriormente. En esta otra parte le vamos a decir que cree el gráfico con el precio promedio y por el tipo de auto. En la primera parte pues vamos a especificar cuáles son los datos que queremos que tenga la gráfica, que son el tipo y el precio, y de ahí para allá lo que estamos diciendo en pocas palabras es que nos diga qué color queremos la gráfica, cuál sea el título, y ya. En las otras dos siguientes líneas le estamos diciendo que en el eje Y nos ponga el precio en miles de dólares y que en el eje X nos ponga el tipo de precio. Y los últimos tres renglones del código, en el primero le estamos diciendo que nos rote 45 grados los nombres de los carros. En el siguiente le estamos diciendo que pues nos cuadre las barras y que no nos vaya a cortar ningún texto, es decir, los nombres de los carros. Y pues el plt.show es que nos muestra la tabla. Bueno, esta fue la primera parte del video en la que mostramos todo el código de Colab. Y pues ya ahorita vamos a seguir con la siguiente parte, que son todas las visualizaciones que hicimos en Power BI. Bueno, ya esta es la segunda parte del video, pues en donde vamos a mostrar todas las visualizaciones que hicimos en Power BI a base de la base de datos que ya habíamos mostrado anteriormente en la parte del código de Colab. Entonces, la primera visualización que vamos a explicar va a ser la que se llama precios por modelo de origen, que en este gráfico se muestran los precios totales por modelo de vehículo, diferenciando si son de origen estadounidense o no estadounidense. En esta gráfica se puede observar que los modelos 30E y 90LS tienen los precios más altos, mientras que otros como el 850 y el 90 son los más económicos. Este gráfico nos permite también identificar qué modelos aportan más valor total y cómo varía según el país de origen. Entonces, como dije anteriormente, en este gráfico podemos evidenciar cuál es el auto con mayor precio, y si nos vamos dirigiendo hacia la derecha podemos ver que va disminuyendo el precio de los carros, y podemos llegar a ver que el Excel tiene el menor precio. La siguiente visualización que vamos a mostrar son las dos que están arriba a la derecha, que tienen dos indicadores clave.
la del precio máximo que tiene 504 y la del precio mínimo que tiene 9. Estas tarjetas ayudan a entender el rango de precios dentro del conjunto de datos y la diferencia entre los autos más costosos y los más económicos. La tercera visualización es la de tipos de vehículos producidos por fabricante. Este gráfico muestra qué tipo de vehículos produce cada fabricante, valga la redundancia, y cada cuadro representa una marca y su tamaño indica cuántos modelos produce. Por ejemplo, se observa que marcas como Chevrolet, Mazda y Nissan tienen una mayor diversidad de tipos de autos, mientras que otras marcas participan con menos modelos. Esta visualización permite analizar la participación de cada fabricante en el mercado. La siguiente gráfica que vamos a mostrar va a ser esta de aquí, que fue creada con Google Colab. Esta gráfica fue creada con código en Python desde Google Colab usando librerías como Pandas y Matplotlib. Lo que hace el código que insertamos en Google Colab es lo siguiente: agrupa los autos por subtipo, como digamos compact, large, midsize, small, sporty y van, y calcula el promedio de los precios para cada grupo. Y luego nos crea un gráfico de barras donde cada barra representa el precio promedio de ese tipo de auto. De esta forma, la gráfica muestra cuál tipo de auto tiene en promedio un precio más alto o más bajo. En este caso podemos observar que los autos large y midsize son los que tienen el precio promedio más alto, mientras que los small son los más económicos. La siguiente gráfica que vamos a mostrar es la del tipo de vehículo posible según el precio. Es un tipo de gráfica didáctica. Es un gráfico de dispersión que se llama scatterplot, que relaciona el precio máximo con el tipo de vehículo. En esta visualización de Power BI estamos explorando cómo el precio de los autos se relaciona con su tipo, y el objetivo es identificar qué tipo de vehículo es más probable encontrar dentro de ciertos rangos de cierto precio. En el eje Y podemos ver que se representa el precio máximo registrado para cada tipo de vehículo, y en el eje X podemos ver el rango de precios con el control deslizante para filtrar por precio. Podemos observar que hay un punto de color y cada punto representa un tipo de vehículo según su color correspondiente. Entonces, si le damos play, vamos a ver que el puntito va a ir creciendo y cambiando de color, lo que significa que es el incremento de precio y el tipo de carro al cual pertenece, que puede ser ya compacto, large, midsize, small, sporty o van. Entonces, para esta parte del video, donde está el precio máximo, pues aparece a 504. En este caso, cambio el valor porque le agregamos una función DAX. ¿A qué me refiero? Me refiero a que le agregamos una fórmula que nosotros creamos en el que está el total de los precios sumando el máximo y el mínimo, para que nos demuestre ese valor de $16.47.000. La penúltima visualización que vamos a explicar es la que está generada automáticamente por inteligencia artificial de Power BI a partir de una pregunta en lenguaje natural. Por ejemplo, como está escrito ahí, que dice Show Average MPG City and MPG Highway by origin, show average MPG city and MPG highway by origin, que en pocas palabras estamos hablando de las millas por galón en la ciudad y en la carretera, diferenciando por el origen del auto, es decir, en Estados Unidos o no en Estados Unidos. Listo. Entonces, en pocas palabras, en esta visualización, en lugar de construir un gráfico manualmente, simplemente se describe una pregunta en lenguaje natural, como lo acabo de explicar, y Power BI interpreta la solicitud y genera automáticamente una gráfica que muestra el promedio del rendimiento de combustible, tanto en ciudad como en carretera, comparando los autos estadounidenses con los no estadounidenses. Como se puede ver, los autos no estadounidenses tienen un ligero mejor rendimiento promedio, lo que indica que suelen ser más eficientes en consumo. Todo esto anterior permite aprovechar la inteligencia artificial para explorar los datos sin necesidad de fórmulas o configuraciones manuales, lo que agiliza el análisis y la interpretación de resultados.
Y ahora vamos a ver la gráfica que nos va a mostrar el tipo de modelo y las características en específico. Entonces aquí abajo podemos ver los tipos de carro que hay, que son los que hemos mencionado anteriormente, y vamos a ver las estadísticas que nos lanzan dependiendo del recuento de el tamaño del motor, el recuento de las airbags y de la fuerza del carro. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta gráfica? Es entender qué tipos de autos tienen más motores, más potencia o más airbags. Entonces, digamos, aquí podemos ver que el tipo de carro que menor fuerza tiene serían el small. Sin embargo, este es el que más alto recuento de tamaño del motor tiene, al igual que la cantidad de airbags. Y los que menos tienen en cuanto al engine size y las airbags serían las vans. Sin embargo, estas son las que más fuerza tienen. Y ya con esto terminamos la explicación de todo el video. Ya vieron nuestro código en Colab, ya vieron nuestras visualizaciones en Power BI. Y eso fue todo por esta vez y última vez. Entonces, hasta luego.